Mi nombre quizás deba ser olvidado. Me lo merezco. Debo sufrir. Yo debo... No. Antes de caer en el infierno, debo contarles mi historia. Que quede para ustedes, para que no cometan los mismos errores, para que no pierdan lo que más aman. Sí, debo hablar un poco de mí. Soy una mujer que vivió un primer matrimonio espantoso. Aquel pendejo me engañaba y yo, como esposa sumisa, le perdonaba. Hasta que un día me golpeó. Al ver mi mejilla lacerada por el golpe, mi padre me sacó de esa casa. Pero él no fue mi primera relación mala. Mis 2 novios anteriores también eran basura. No entiendo por qué algunos hombres por lujuria son capaces de herir a la persona que dicen amar. Pero ese pasado, todo ese tormento, había quedado atrás cuando conocí a quien fue mi segundo esposo, un médico. Él era diferente. Metido en sus investigaciones, solo tenía tiempo para su clínica y para mí. 25 años de feliz matrimonio, 2 hijos ya adultos, cada uno con su carrera y su vida formada. Uno ya con familia, el otro recién casado con una joven de bien, con la casa solo para nosotros y mi esposo a pocos años de jubilarse. Decidimos cambiar de aires, vendimos todo y compramos una casita en una zona rural de Manabí, a 1 hora de la capital. Allí sembraríamos nuestra propia comida, nos arrullaría el sonido del río y lo que nos faltase lo compraríamos en el mercado local o en fincas cercanas. La casa con ese olor a campo, a limpio, de madera y caña, con 2 grandes balcones, uno con una mesa para desayunar viendo el campo, el otro que daba hacia el cerro con una hamaca para descansar, con 3 cuartos grandes para cuando los hijos y nietos nos visiten. Todo lo que uno puede pedir. El pueblo era pequeño, la carretera principal en buen estado y sus calles transversales de tierra. En una de ellas, al fondo, ya en las faldas del cerro, nuestra casa. Todo iba bien hasta que me visitó mi mejor amiga y vecina, Esmeralda. Ella es una mujer alegre, de buen cuerpo, pelo largo y moreno, la típica persona que es el alma de la fiesta, que siempre, así no lo pidas, da su consejo u opinión. Estoy intentando omitir nombres en esta historia, pero con ella es diferente. Todos deben saber su nombre, Esmeralda. Grábenlo en sus mentes. Ella es... Bueno, para que puedan conocer quién es, debo continuar con mi historia. En nuestras conversaciones habituales, ella sacó el tema de mis relaciones anteriores, cómo fui engañada, los maltratos, y me preguntó si las enfermeras o la recepcionista de la clínica tenían algo con mi esposo. Al principio dije que no, las conocía. Eran personas ya muy antiguas, así que dudaba mucho que mi esposo se viera interesado. Pero Esmeralda fue sembrando la duda, hurgando en mis heridas, sus palabras clavándose más profundo en mi corazón. Un día llegó con una propuesta. Una amiga suya, experta en brujería, le había dado un hechizo para indagar. En una pequeña bolsa de tela, había colocado tierra con pequeños fragmentos de piedra, similares a conchas, aunque después me enteré de que no eran conchas. Me dijo que debía ponerlo junto a una foto de mi esposo en el bolsillo de una prenda usada ese mismo día. Si él me había engañado, el hechizo lo revelaría. Cuando mi esposo llegó, le busqué ropa para que se cambiara y estuviera más cómodo. Tomé su camisa, la que él había usado ese día, la escondí en el fondo del ropero, coloqué la bolsita y la foto en el bolsillo. Al día siguiente, cayó enfermo. Era raro, a él solo le daban gripes ocasionales, pero por lo demás era un hombre sano. Lentamente empeoró, mareos, vómitos. Ahí estaba el resultado. El hechizo funcionó y eso me hizo odiarlo con todas mis fuerzas. Otra vez había sido engañada, justo por el hombre que cambió mi vida. Al tercer día, mi esposo sufría dolores insoportables en el estómago. Creía que era una apendicitis. Yo seguía enfurecida. Como pudo, llamó a nuestros hijos. Uno estaba en Quito y el otro en Loja. Su regreso tomaría muchas horas de viaje.
Pese a mi enojo, decidí ayudarlo a levantarse para ir al hospital. Llamamos a un taxista confiable. En el traslado a Portoviejo, el chofer nos dijo que eso no es una enfermedad, eso es brujería, y una muy mala. En ese momento, algo en mí cambió. En el hospital le hablé a mi esposo y mencioné a Esmeralda. Él me miró extrañado. Él no sabía quién era ella. Yo estaba en shock. ¿Cómo es que él no recordaba a mi mejor amiga, con la que crecí? Pero él insistía, nunca había oído su nombre. Traté de llenar el vacío con memorias de nosotras creciendo juntas, de nuestras locuras juveniles, para contarle algo, pero no había nada. Solo venían a mi mente nuestras conversaciones de los últimos 7 días. Nada más. No hay recuerdos de haber crecido juntas. Nada de nuestra adolescencia. Simplemente nada. Pero yo sentía y en ese tiempo creía que era una amiga más antigua. No entendía qué estaba pasando. El taxista trajo a una anciana de cuerpo grueso y baja estatura, una bruja blanca. Me suplicó que la dejara entrar al cuarto. Él me dijo que mi esposo siempre lo ayudaba, hasta lo atendía sin costo a él y a su familia, por eso no podía dejarlo padecer así. La bruja al verlo supo lo que tenía. Sacó unas hojas, se las pasó por el cuerpo. De ahí cogió un paño y le puso algo que olía a aguardiente y le secó el sudor. Parecía una especie de limpia. Luego me llevó afuera. Le hicieron una brujería mortal, con tierra de cementerio y huesos. La persona que la hizo puso mucho odio en ello, me dijo la bruja. Yo estaba congelada. Para él ya es tarde. Ofrécele una misa en su nombre para salvar su alma. No hay nada más que hacer. Yo sentí que empezaba a sudar frío. Me dio algo, una especie de ataque de pánico. Quería gritar. La señora se estaba retirando y le agarré del brazo. Siento que lo hice con mucha fuerza. Sostuvo mi mano y le dije que esperara, que me escuchara. Le hablé sobre Esmeralda, lo que pasó, por qué no la recordaba y la bolsa que me dio. Su rostro se endureció y me pidió que la llevara a mi casa. Quería ver esa bolsa que escondía en la camisa de mi esposo. Volvimos en el taxi mientras lloraba de rabia. Ella dijo algo que nunca olvidaré. El diablo usa nuestras debilidades, como engañó a Eva para comer la manzana. Te usó a ti para condenar tu alma matando a un inocente. Entramos a mi casa y ella vio la bolsa. De inmediato confirmó lo que me dijo en el hospital. Es tierra de cementerio con trozos de huesos humanos. Cuando me explicaba eso, escuchamos gritos en la parte de afuera. Decían el nombre de mi esposo. Salimos de la casa y vimos a un grupo de personas. Pedían al doctor ya que sus familiares cercanos estaban enfermos con náuseas, dolores y desmayos. Todos habían recibido una bolsita de su gran amiga Esmeralda. Esmeralda se presentó en sus casas y, como me pasó a mí, usó sus pasados, sus miedos para darles la misma bolsita, para que desconfíen de sus parejas, de sus hijos o de sus padres. En total eran 10 familias, todos con un familiar enfermo. La bruja blanca comenzó a tratar a algunas familias, pero para 6 personas, incluyendo a mi esposo, ya era muy tarde. El hechizo que usaba Esmeralda se alimentaba del odio y del miedo que nosotros le inducíamos. Mientras más rencor o temor tuviese, más rápido actuaba sobre la persona, y ese mismo odio condenaba nuestras almas a nombre de su amo, el propio diablo. Pero la bruja blanca me contó algo más. Esmeralda no ha acabado. Ella necesita 18 almas, la de 6 parejas, 6 padres o madres, de 6 hijos o hijas, que lastimen a sus seres queridos con una maldición. Así ella entregar las almas de los asesinos a su amo y obtener 25 años más de vida. Sí, este ciclo ocurre cada 25 años, donde 18 personas maldecirán y quitarán la vida a sus seres queridos por sus propias dudas y temores. No sé quién sea Esmeralda, pero algo es certero. Esa mujer tiene siglos repitiendo esto y no descansará hasta cumplir su meta. Han pasado unos cuantos días y hoy es el funeral de mi esposo. Por eso escribo esto, para advertirles.
No confíen ciegamente. Nuestros propios miedos pueden hacernos cosas que no deseamos. Yo permití que una tercera persona me separara de la forma más cruel del hombre que amaba. Yo les impedí a mis nietos crecer con el maravilloso hombre que era su abuelo. Así que hoy, tras el funeral, me encerraré en un convento, esperando mi juicio ante Dios. Sé que mi esposo estará en un lugar donde mis pecados no puedan alcanzarlo. Yo, en cambio, solo espero pagar en el infierno.